Muy buenos días tengan todos, les saludamos en el glorioso nombre de nuestro bendito Salvador Jesucristo y deseando pues que todos estemos disfrutando de la bendición y de la misericordia del Señor que es nueva cada mañana. Y vamos a continuar compartiendo algunos audios devocionales. A partir de hoy queremos considerar en una expresión que encontramos en el libro del profeta Zacarías, capítulo 13, versículo 6. Es una pregunta que nos ha llamado la atención cuando se hace allí de manera profética al Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿qué heridas son estas? Vamos a leer allí en Zacarías 13, versículo 6, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver su mano contra los pequeñitos. También, teniendo en cuenta esta pregunta, ¿qué heridas son estas? Pasemos al libro del profeta Isaías y el capítulo 53, versículo 4. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dejemos la lectura hasta allí, contando con la bendición del Señor. Amén. Bueno, como hemos indicado, nos ha llamado poderosamente la atención esa pregunta, ¿qué heridas son estas? Y si nosotros, al considerar al Señor Jesucristo, cómo le maltrataron en aquel día en el cual Él fue crucificado, uno podría pensar en su cuerpo herido y ciertamente impresiona el alma. ¿Qué heridas son estas? Y uno entiende de que esas heridas fueron a razón de nuestros pecados, mas el herido fue por nuestros pecados. Pero encontramos en los dos versículos o las dos referencias que hemos leído, unas heridas que son heridas físicas hechas por aquellos que le crucificaron. Pero también hay una herida más profunda, es la herida del alma, del espíritu, hecha por Dios sobre él. Pero la razón de ambas heridas sigue siendo, mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Es porque él estaba llevando sobre sí el castigo que nosotros merecíamos. Y queremos a partir de ahora considerar algunas de las heridas que fueron hechas en su cuerpo. Y pensar primero en la herida hecha por los azotes. ¿Qué heridas son estas? Al ver su espalda lacerada, todo su cuerpo llevando así la herida de esos azotes que nos dicen los historiadores que era un azote hecho de cuerdas de cuero secas que tenían incrustados entre ellas, entretejidas, pedazos de hueso y pedazos de hierro, que al caer sobre la carne de aquel que era azotado, habría literalmente unos surcos en el cuerpo. Por eso dice proféticamente acerca de esto del Señor Jesucristo, araron sobre mis espaldas los aradores, hicieron surcos. Y es que literalmente todo el cuerpo del Señor Jesucristo fue herido. Fue una laceración, su piel abierta a consecuencia de aquel azote que le dieron.
Cuando se azotaba a una persona, la intención era la de doblegarle, la de quebrantar su voluntad. Los lomos, las espaldas en la Escritura son figuras de la fuerza, de la firmeza. Y el Señor Jesucristo fue azotada sus espaldas, pero también todo su cuerpo. Fueron tan profundas aquellas heridas hechas por el látigo que en el libro de los Salmos, la referencia profética acerca de eso, él dice: contar puedo todos mis huesos. Y es posible que se haga referencia a que era tan profunda la herida de aquel látigo que a través de su piel incluso podía verse sus huesos. Pero pensamos en el significado de esa herida. Se estaba tratando de quebrantar su voluntad, de hacerle retroceder en la firmeza que tenía de morir por nuestros pecados. Indudablemente, la idea de Pilato era solamente azotarle y dejarle ir. Pero aquellos pidieron que fuese crucificado. No era suficiente para ellos ver aquel cuerpo con aquellas heridas abiertas, con aquella sangre brotando. Ellos estaban pidiendo su muerte. Y esto era conforme al anticipado y determinado conocimiento de Dios. Él había previsto que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. De manera que entendemos que aquellas espaldas que fueron surcadas por aquel látigo, era así una figura de que el Señor, aún a pesar de lo que estaba padeciendo, mantenía su firmeza inquebrantable de completar la obra que el Padre le había encomendado, de hacer la voluntad del Padre. Indudablemente sus espaldas fueron dobladas, sus espaldas fueron heridas, pero no así su firmeza y su fuerza. El Señor se mantuvo firme hasta la muerte y Él mantuvo su disposición inquebrantable de ser necesario, como la voluntad del Padre, de dar su vida. De modo que el Señor, el herido fue por nuestras rebeliones. Ahí está ese dolor físico que pudo haber causado sobre aquel cuerpo aquellas heridas del látigo cuando él fue azotado por aquellos soldados. Y eso se intensificaría mucho más por causa del sudor y del sol que estaba cayendo sobre él, que hacía que ardieran aún más esas heridas en su cuerpo. Su lomo fue así herido, azotado. Por eso pensamos en el Señor, en que Él, aun a pesar de lo que padeció, no perdió su firmeza ni su fuerza, sino que aún en medio de esa circunstancia, Él pudo mostrar su mansedumbre para no responder a aquellos como lo merecían, sino el controlar su fuerza, teniendo dominio propio sobre sí, estuvo dispuesto a llevar en su cuerpo el castigo de nuestra paz. Él mismo lo había expresado, que su cuerpo iba a ser entregado en manos de heridores, y así lo cumplió y así lo sufrió. Pero seguiremos meditando en estos sufrimientos del Señor,
a través de las heridas que hicieron en su cuerpo. ¿Qué heridas son estas? En tus manos. Y él responde, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Pero nosotros entendemos a través del profeta Isaías, mas él herido fue por nuestras transgresiones. Queremos pues que esta corta meditación nos ayude a seguir meditando aquel que fue herido por amor a nosotros. Amén.